Bienvenidos a este segmento de rebobinado, de la continuación del rebobinado del motor monofásico. En esta parte vamos a trabajar acerca de identificar cuántas bobinas tiene por grupo cada uno de los bobinados y cuántas ranuras tiene el motor. Aquí observamos que hemos marcado con una parte blanca de aquí para empezar a contar las ranuras que tiene este motor, porque hay que recordar que no todos los motores tienen el mismo número de ranuras. Hay algunos que tienen 24, algunos tienen 32 y otros tienen 36 bobinas. Entonces, para hacer eso, aquí se ha marcado una de las ranuras y vamos a contarla, ¿verdad? Comenzando con esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces en este se trata de un motor de 24 ranuras. Bien, ahora antes de empezar a cortar las bobinas y contarlas, aquí observamos que estas que están dentro de aquí son las bobinas que nosotros llamamos de arranque, ¿verdad? Entonces vamos a proceder. Aquí miramos que tenemos la grande, la bobina grande, viene hasta acá y finaliza acá. Entonces, ¿qué paso tiene? Vamos a ver, este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, el paso de esta bobina de arranque, aquí sería el paso 1, 12, ¿verdad? El paso de la bobina. Como estamos observando que solo tiene dos bobinas, una, dos bobinas por grupo, entonces el otro paso, ¿cuál sería? Esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro paso es 1, 10. Entonces, porque esta bobina de arranque está formado por dos bobinas por grupo. ¿Qué es lo que nosotros ahora vamos a tener que hacer? Empezar a cortar estas bobinas, ¿verdad?, para poder contar el número de vueltas que tiene cada una de ellas. Ahorita estamos procediendo usando una pistola de calor para calentar las bobinas para poder extraerlas, proceder a cortarlas y después a extraerlas. Al contar el número de vueltas de la bobina, lo podemos hacer de dos formas. Una es calentando la bobina y extrayéndola, cortándola, o lo podemos hacer en igual en las ranuras, ¿va? Vamos a ver si esto nos permite ablandar el barniz que tiene la bobina y poder proceder a cortarlo. Hay que tener cuidado con esto porque con la pistola de calor se calienta también el metal y
podemos sufrir una quemadura si no somos cuidadosos. Aquí poco a poco vamos a ir viendo si podemos ir separando los alambres, ¿verdad? Entonces aquí vamos a necesitar más calor y poco a poco vamos a ir cortándola. En esta parte de aquí ya las teníamos separadas. Entonces lo único que vamos a proceder es a cortarla poco a poco. Primero identificarla. Esto se lo vuelve un poquito complicado porque este motor, sus ranuras vienen bien llenas. Entonces tenemos que ser cuidadosos al momento de cortarla para saber exactamente hasta dónde vamos a llegar. Bien, llegado a este punto vamos a continuar sacando las bobinas de arranque. ¿Ya? Aquí tenemos esta bobina, esta dura una vez. Para esto algunas veces no es necesario utilizar cortarlas, salen fácilmente. Este caso no es ese, porque las ranuras están bien llenas, el alambre está duro, es incómodo por el tamaño, entonces se utiliza una herramienta de corte, un cincel afilado. Si no lo tienen a mano, pueden utilizar un destornillador plano, se le saca un poquito de filo y se puede usar como una herramienta de corte. Hay que observar también que las ranuras tienen un papel aislante que cubre la bobina. Ese papel tiene barniz, entonces es duro sacarlo o difícil sacarlo así empujado algunas veces sale fácilmente. Si no, se utiliza una herramienta como esta que se le llama cola de Milano, ¿verdad? Pero si se tiene a mano, y lo que se hace es se mete en la ranura y se corta el papel. ¿Y esto para qué? Para que facilite el sacado de la bobina, ¿ya? Secado de la bobina. Solo es cortar el papel aislante. Una vez que usted ha logrado eso, puede sacar, proceder a cortar la. Si no tiene una herramienta de esta, pero tiene a la mano una hoja de cegueta, puede hacer lo mismo, igual, ¿ya? O sea que le sirve igual para el proceso. ¿Estamos? Entonces, aquí yo voy a proceder a cortar esta bobina porque están demasiado duras. En esto, utilizando el cincel para realizar el trabajo. Tengo que ser cuidadoso en no dañar la
la parte del estator, ¿verdad? Como pueden ver, el proceso no es tan simple, es un poquito laborioso, ¿verdad? O sea, porque el motor es pequeño y las ranuras están llenas casi al 100%. Hay motores que este proceso no es tan complicado, ¿verdad? Pero por suerte nos tocó un motor complicado para que ustedes puedan ver o tener la experiencia cómo se hace o cómo. Este es uno de los métodos. Lógicamente hay otros rebobinadores que utilizarán a lo mejor un método diferente. Aquí, como pueden observar, ya solo tenemos los extremos cortados de la bobina, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que procede? Siempre con un destornillador vamos a proceder a empujarla. Igual al otro lado. Vamos a proceder a empujarla. Aquí tratamos de jalarla. Bien. Entonces, una vez jalado esto, vemos que aquí sale la bobina de
una de las bobinas del grupo de las bobinas de arranque. Esta sería la que está dentro del paso 1.10 y esta lo que es el paso 1.12. ¿Qué es lo que procede? Puedes empezar a contar el número de bobinas. Lo que uno aconseja en un momento determinado de esto para evitar confundirse es hacer grupos. Por ejemplo, aquí tengo ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo más práctico? Tener otra línea y hacer un pequeño grupo de 10. Así. Entonces, vamos separándolo. Aquí, por ejemplo, tenemos una bobina, la otra bobina anterior. ¿Verdad? Tenemos la bobina anterior. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90 y aquí tienen 6, entonces serían 96. El otro grupo también lo contamos, ¿verdad? Y tenemos 106 y 107 aquí. El paso 1.12 nos dio 106 vueltas y el paso 1.10 nos dio 107 vueltas. Esto del bobinado de arranque. Esto nosotros podemos volverlo a contar de nuevo, porque así vamos a estar seguros de que la cantidad es la misma. Ahora, 1 o 2 vueltas no le va a perjudicar. Ya 5 en adelante, o 10 o 15 vueltas, sí va a perjudicar en el campo, pero 1 o 2 que nos equivoquemos, eso no va a significar mucho. Entonces, esta la vamos a poner aparte, porque tenemos después que calibrarla y tenemos que también pesarla, porque cuando vayamos a comprarla tenemos que llevar el calibre del alambre y cuánto pesa, ya sea en onzas o en libras. Una vez que hemos sacado las bobinas de arranque y las hemos contado, las colocamos aparte, y para no confundirlas con las bobinas de trabajo, porque todavía no hemos calibrado ni hemos pesado el alambre para poder comprarlo. Ahora nos quedan las bobinas de trabajo. Antes de eso, ¿ya? Vamos a aprovechar para ver el paso de la bobina y cuántos grupos tiene por bobina. Aquí nosotros podemos observar que tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos grupos tiene la bobina? 4. Entonces, si nosotros observamos el pequeño, el paso que tiene aquí es 1, comenzando de donde está la bobina, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El paso de la bobina pequeña tiene 1, 6. El otro tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Aquí, perdón, aquí de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El otro paso es 8. Y el otro paso es 1, 10. Y el otro paso es 1, 12. Ustedes lo pueden comprobar ahí. Entonces aquí tenemos el paso 1, 12, que es la bobina grande, el paso 1, 10, el paso 1, 8 y el paso 1, 6. O sea, tiene 4 bobinas por grupo del bobinado de trabajo. ¿Ya? Esos datos los podemos sacar hasta ahorita, porque no se podía ver en la anterior sin haber sacado la bobina de arranque. Y vamos a proceder a hacer el mismo proceso de cortar la bobina y sacarla para después contarla.
Bien, aquí estamos cortando las bobinas de trabajo. Aquí esto si lo podemos hacer, ¿verdad? De separar las bobinas sería lo ideal. ¿Verdad? Por ejemplo aquí, ¿qué sucede? Esta es la 1, 10. Perdón, la primera era la 1, 12. Esta que estamos sacando en este momento sería la bobina, la número 1, 10. Y vamos a ser cuidadosos. Aquí tenemos la 1.12, la 1.10. ¿Para qué? Para después proceder a contar el número de vueltas de cada una de las bobinas. Aquí tenemos un pequeño inconveniente, se los vinieron todas, ¿verdad? Nos vinieron todas las bobinas, entonces, porque ya algunas de ellas estaban cortadas previamente, pero no hay problema, porque todavía existen aquí en la ranura y las podemos contar al momento de sacarlas acá, y eso es lo que vamos a hacer precisamente. Siempre vamos a usar el mismo procedimiento anterior, ¿verdad? Procediendo a empujar la bobina, pero antes, para evitarnos el proceso, vamos a ¿qué? Cortar o sacar la cuña o el papel que la mantiene, para que se nos haga más fácil el trabajo de poder jalar la bobina. Ahí, ¿verdad? Vamos a compensar con la bobina 1, 12. Siempre empujándola para sacarla allá. Hacemos el mismo proceso con la misma bobina, pero en el otro extremo. Bien, entonces aquí tenemos ya afuera la bobina 1 es a 12. Esta es la que une la otra con la 1.10. Entonces aquí tenemos la bobina 1, 12. La ponemos aparte aquí para contarla. Y el mismo proceso vamos a utilizar para la 1.10, la 1.8 y la 1.6. Llegado a este punto, ya sacamos una de las bobinas de trabajo. Ya solamente nos queda una bobina de trabajo instalada. Como pueden observar, aquí tenemos las bobinas 1.6, 1.8, 1.10 y 1.12. Las mantenemos así porque vamos a proceder a contarlas, ¿verdad? Para ver cuántas bobinas tiene, cuántas vueltas tiene cada una de ellas. Hay que recordar también que esto es 2 hilos en mano. Hay bobinas que son sencillas, ¿verdad? Un solo hilo, pero en este caso, como podemos observar, por ejemplo, aquí esta una detrás son 2 hilos en mano. Esta es la de arranque, que es más delgado, y estas son
la de trabajo, que es 2 hilos en mano. También lo podemos observar aquí en esto. Entonces en eso ya nosotros tenemos que ser cuidadosos. Entonces vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento, cortarla y después jalarla. Y ahorita vamos a proceder a contarla. Entonces, como estas son 2 hilos en mano, significa que si aquí salen 60, en realidad son 30 vueltas, ¿verdad? Hay que tener eso presente, ¿verdad? Porque son 2 hilos en mano. En este momento ya hemos sacado las bobinas de arranque y hemos sacado las bobinas de trabajo. Hemos procedido a contarlas. Aquí la bobina 1.12 tenía 92 vueltas, la 1.10 92 vueltas, la 1.8 90, la 1.6 90. Esas 2 vueltas no son significativas, ¿ya? No hace falta calibrar el alambre, pero aquí tenemos que observar que dice 2 hilos en mano. O sea que esta 92 tenemos que dividirla entre 2 y es igual a 46 vueltas. Pero tomando al momento en cuenta de hacer las bobinas, que vamos a agarrar 2 hilos en mano y hacer 46 vueltas para que los hagan 92. Caso de las bobinas, este es el caso de las bobinas de trabajo. En el caso de la bobina de arranque, solo es 1 hilo en mano, o sea que si son 106 vueltas, son 106 vueltas de 1 hilo, o 107. Esto cualquiera puede ser, 106 o 107. Entonces, eso es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Una vez hecho esto, ya tenemos el motor sin bobina. Vamos a proceder a limpiarlo. En este caso las bobinas salen limpias, ¿va? Aquí. Como ustedes pueden observar, este papel aislante, que puede ser pescado, Miller o Nomer, ¿verdad? Entonces se deja la muestra por el tamaño, para la medida y para sustituirlo el nuevo. Esta es la cuña que va encima sosteniendo, evitando que las bobinas se vayan a salir. Entonces, al momento de hacer las nuevas, tenemos que sustituir este papel aislante y ponerlo nuevo. Esto se compra por número. Normalmente esto está entre el número 5 o 7, dependiendo del gruesor. Entonces hay que comprarlo. Generalmente por el tamaño del motor se va como 1/4 de pliego de papel, ¿verdad? Es gruesecito. Si usted no sabe la numeración, pues lleva la muestra a donde venden el papel para comprarlo, ¿verdad? Hay que comprarlo. Y lo siguiente es que vamos a proceder a sacar todas las líneas de vamos a sacar todo el papel, ¿ya? Para dejarlo limpio y sustituir el nuevo papel. Vamos a guardar esto para el tamaño de la muestra. Lo siguiente que tenemos que hacer es proceder a calibrar el alambre. Este es un calibrador o galga, que es el sistema AWG. El alambre que se debe calibrar debe estar desnudo. Entonces, como este no está bien pelado, entonces vamos a proceder aquí, a donde cuesta que entre. Aquí entra con facilidad, aquí entra con facilidad y aquí no. Pero si lo forzamos, entra. Entonces, ¿qué número es? Estamos hablando del número 24, ¿va? Aquí. Entonces volvemos de nuevo a probar, ¿verdad? Aquí. Como tiene aislamiento, tiene que ser un poquito forzado. Ahí. Entonces el número 24. ¿Cuáles son? Las bobinas de trabajo. Entonces el número de alambre es 24. Lo mismo procedemos con el alambre de arranque. Aquí. Entonces, como tiene el aislamiento, empezamos por donde él entra tranquilo, sin problema, ¿verdad? Aquí, miren, se mide en la ranura y entra, y aquí entra
también, pero entra fácilmente aquí. Entonces vamos a ver, probar el 25. Y el 25 vemos que no entra de ninguna forma. Entonces también es número 24. Aquí tanto la bobina de arranque como de trabajo, ¿verdad?, pareciera que fueran el mismo número. No, pero entran el número 25 un poquito. Entonces el número para el alambre de la bobina de arranque es número 25. Solo lo que nos hace falta es pesar la cantidad de alambre, porque el alambre cuando lo venden en la tienda, entonces lo venden por peso, ya sea onza o libra. Lo que nos hace falta es una báscula que tenemos que conseguir para comprar el alambre.